Hola nuevamente. Ahora hablaremos sobre el programa de manejo integrado de plagas y sus tres componentes o fases. Antes que pasemos a ver cuáles son, ten en cuenta que el manejo integrado de plagas no aumentará el potencial de un cultivo de producir un alto rendimiento. Solo protege al cultivo contra pérdidas de rendimiento. Cuando las plagas se manifiestan en nuestros cultivos, la primera reacción muchas veces es usar productos para la protección de cultivos. Este puede ser un tipo de reacción, pero considerando el manejo integrado de plagas, el control químico es solo una herramienta del programa. El programa de manejo integrado de plagas consta de las siguientes fases: prevención, observación e intervención. Número 1. Prevención. La prevención son todas las medidas indirectas que tú como agricultor puedes hacer para tener un cultivo de buena calidad, como por ejemplo, mantener en cuenta la ubicación, la rotación y patrón del cultivo, riego, la fertilización, la gestión del hábitat, cultivo intercalado, cultivos trampas, cosecha y almacenamiento, entre otros. Todo lo que tú hagas para el buen desarrollo de tu cultivo resulta en una planta bien nutrida y sana, lo que hace que la planta se defienda mejor contra las plagas y enfermedades. Veamos ahora con más detenimiento una de las medidas de prevención más eficaces, como es el cultivo trampa. Un cultivo trampa es una planta que atrae insectos dañinos y los mantiene alejados de los cultivos principales. Este uso de plantas acompañantes puede reducir los daños a las cosechas sin tener que recurrir a plaguicidas con todos sus peligros potenciales. Los cultivos trampas pueden ser plantados en forma intercalada o en el perímetro del terreno cuyo cultivo se trata de proteger. Cuando los cultivos trampas se usan en escala industrial, son plantados en momentos claves del ciclo de vida de la plaga y luego destruidos antes que los insectos puedan completar su ciclo y antes que puedan emigrar de las plantas trampas a las de cosecha. Algunos ejemplos de cultivos trampas son las berenjenas utilizadas para proteger a los tomates de la mosca blanca, o el centeno, que puede servir para proteger a la soja de las larvas de moscas. Número 2. Observación. La observación son las herramientas de decisión que tú puedes tomar en tu finca o rancho. Por ejemplo, el monitoreo de cultivos, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y la gestión integral. Esto te ayudará a verificar y asegurar la eficacia de las medidas a tomar contra la plaga o enfermedad en tus cultivos. Uno de los sistemas de toma de decisiones que se implementa en algunos países son las alertas de posibles enfermedades que pueden aparecer en los cultivos de acuerdo con las condiciones climáticas de una determinada región. Esto implica enviar mensajes a todos los productores de la región con el fin de que tomen las acciones preventivas y se reduzca los posibles daños en su cultivo. Veamos ahora cómo se puede monitorear el cultivo. El monitoreo de los cultivos lo puedes realizar sencillamente caminando por los campos para detectar plagas y determinar en qué etapa de crecimiento se encuentran. Pero esto también requiere formación y capacitación. Por lo tanto, capacitar a los trabajadores o el asesoramiento de un ingeniero agrónomo colaboran para un monitoreo y detección eficiente. El monitoreo es la labor que consiste en revisar periódicamente un cultivo para medir la densidad de población y estimar la distribución de la plaga y o enfermedades. Esta herramienta permite al productor observar su evolución, dar seguimiento y tomar acciones para controlarla en forma efectiva. La técnica de monitoreo depende del tipo de plaga y enfermedad. Por lo tanto, hay que asesorarnos sobre cuáles son las mejores técnicas de monitoreo para una determinada plaga. Algunas técnicas de monitoreo consisten en tomar muestras al azar dentro del campo. Otras implican que se lleve un patrón definido de muestreo, como lo son monitoreos en forma de hileras, líneas, zigzag, extracto, círculo o quinteto. También estas técnicas que implican el muestreo de un determinado número de plantas por hectárea en forma sistemática, o aquellas técnicas
que tienen un punto de muestreo fijo en el campo. Recuerda que la elección de la técnica de monitoreo depende del cultivo y la plaga. Para un correcto monitoreo de plagas es importante contar con herramientas como una hoja de registro de plagas y enfermedades detectadas en nuestro cultivo. El registro que utilices puede ser similar a este ejemplo. En él deberán estar enlistadas las diferentes plagas que queremos evaluar y los distintos puntos de muestreo que visitaremos. En el caso del ejemplo, el monitoreo se realizará en 10 puntos de muestreo. Una vez evaluada cada plaga en los distintos puntos de muestreo, procederemos a sacar un promedio de acuerdo con lo observado en el campo con el fin de tomar una decisión. El registro debe incluir además información como el cultivo analizado, la fecha del monitoreo, el número del lote, etc. Los momentos de monitoreo dependen mucho del ciclo del cultivo. Por ejemplo, un cultivo anual debe ser monitoreado semanalmente. También depende del ciclo biológico de la plaga, asociado a su capacidad reproductiva, y al tiempo que requiere para alcanzar los niveles de daño económico. Por ejemplo, la arañita roja de los cítricos posee un ciclo muy corto en el periodo de primavera a otoño, además de una elevada tasa reproductiva, y sus características obligan a monitorearla con mayor frecuencia durante este periodo. La constancia periódica permite seguir el desarrollo del cultivo y simultáneamente la aparición de algún problema. Por último, la intervención. Son las medidas directas en el campo que corresponde a todos los métodos de control explicados en los videos anteriores. El control mecánico, físico, biológico, químico o etológico. La intervención corresponde con la serie de actividades de control que se hacen para que el nivel de la plaga o la incidencia de la enfermedad vuelvan a estar abajo del umbral o daño económico. Dependiendo de estos niveles, la intervención debe ser más o menos rigurosa. Es importante mencionar que la intervención puede contemplar el uso de agroquímicos, pero esta no es la única herramienta disponible. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que vimos en este video. Aprendimos que el manejo integrado de plagas se compone de 3 fases. La primera, la prevención, y se refiere a todas aquellas medidas indirectas a implementar como un buen manejo agronómico del cultivo, con buena fertilización, etc. La segunda es la observación, que va ligada con el monitoreo. En esta fase aprenderemos a definir el momento en que la plaga está haciendo daño económico, y la tercera, la intervención, que son todas aquellas medidas de control que mencionamos en el video anterior. Principalmente son métodos biológicos, mecánicos y químicos. Las opciones que hemos platicado el día de hoy te ayudarán a encontrar la mejor solución para tener un cultivo sano. ¿Conoces el ciclo ideal para tomar decisiones correctas en el manejo de plagas? ¿Te interesaría aumentar tus conocimientos para tener mejores resultados en el control de plagas? Te invito a ver los siguientes videos. Si tienes alguna duda en el tema tratado o quieres contactarte con alguno de nuestros expertos de BuyGap, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Resuelve todas tus dudas. BuyGap Service Program.